Bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Aprende a ser feliz. Y el tema que vamos a ver hoy me encanta, es un tema increíble. Vamos a hablar de física cuántica, pero no lo vamos a hablar de una manera tediosa o de una manera teórica. Lo vamos a ver de una manera práctica y sencilla, porque lo que quiero lograr con el live del día de hoy, con este video, es que te empoderes, que empieces a conocer todo el poder que tienes, y para eso nos ha servido mucho la física cuántica y vamos a ver hoy cómo aplicarla. Y bueno, te aseguro que al final de este live te vas a sentir mucho más empoderado, empoderada, y aparte vas a tener un poco más de conocimiento o de visión de lo que se trata la física cuántica y lo importante que es para tu vida diaria, para poder ejercer el gran poder personal que tienes. Entonces vamos a ver qué es esto de la física cuántica. Y la física cuántica es una ciencia que estudia la parte de la energía y de la implicación que tiene sobre la vida de las personas, sobre el universo, etc. Entonces vamos a ver algunos puntos, vamos a ver 5 puntos de física cuántica que van a lograr empoderarte y que te van a permitir utilizarla en tu vida diaria. Primero que nada, el primer punto sobre la física cuántica es quiénes somos. Y este punto es muy importante porque es una pregunta que nos hemos hecho en filosofía, en muchísimas ramas de la humanidad, la hemos tratado de estudiar y preguntarnos, y todavía nos seguimos preguntando quiénes somos. Y bueno, la física, la ciencia ya se ha acercado mucho a definir esto. Lo que somos, en lo más chiquito que se ha encontrado que tenemos, es un campo llamado campo de Higgs. Ese es un campo de energía que se ve como un hoyito un campo negro, así como un agujero, pero no es un agujero, es un campo que tiene energía, frecuencia, vibración e información, y que está rodeado de telarañas. Y ahorita vamos a ver qué es esto del bosón de Higgs, estas telarañas, y para qué sirven, por qué me sirve conocer eso. Es un campo vibracional, energético, a lo cual le llamamos conciencia. Sí, la ciencia nos dice que la conciencia está ubicada dentro de los microtúbulos de nuestras células, y este campo que le llaman campo de Higgs está compuesto de diferentes factores que yo le llamo, para modos más prácticos, le llamo FB: energía, frecuencia, vibración e información. Entonces, ¿esto de qué me sirve saberlo? Bueno, que en el fondo somos energía, no somos esta masa que vemos en el espejo, nuestro cuerpo físico, sino somos energía que tiene una frecuencia vibratoria que es la onda corta o larga en la que estamos vibrando, nuestra frecuencia de alta vibración o de baja vibración, que somos vibración que tiene que ver con la cantidad de hertz en la que estamos vibrando, y que para eso sirven todas las terapias energéticas, todas las terapias inclusive psicológicas de sanación, en aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Y somos un campo de información, como si fuéramos un USB que tiene mucha información por dentro, y que en base a esta información creamos nuestra realidad, porque sí tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Somos co-creadores con el universo de nuestra realidad, y también influimos en la realidad de otros, influimos en los otros campos. Estamos todos conectados en cuanto a nuestra energía y nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, el motor de este campo, que está hecho, la ciencia nos dice 98%, 97% polvo de estrellas, de los mismos componentes químicos del universo. Eso significa que tienes el universo entero adentro de ti, que tú eres el universo entero. Y esto a veces no nos lo creemos, y en muchas religiones nos decían que estamos hechos a semejanza del Creador. Y la ciencia nos ha acercado a saber y a comprobar que sí estamos hechos
hechos a semejanza del Creador, que tenemos los mismos componentes químicos en el 97% de polvo de estrellas, y que estamos hechos del universo mismo y que estamos conectados con esa inteligencia mayor, y cada quien en su campo tiene este conjunto de energía, frecuencia, vibración e información que lo hace único. Y entonces tú tienes la capacidad de crear tu realidad a través de tu frecuencia, de tu vibración y de tu información. Y bueno, ¿cómo sé qué información está en mi campo y cómo sé que estoy creando? El segundo punto es que hay una ley que se llama ley del mentalismo. Entonces tú creas tu realidad a través de tus creencias, a través de tu mente. Tenemos una mente que es creadora. Todo lo que, la información que esté en tu mente va a generar un pensamiento, una emoción, una acción y una resonancia. Entonces, lo que tú crees vas a crear en tu vida. Si tus creencias son limitadas, tu realidad va a ser limitada y tus acciones van a ser limitadas. Algo muy importante para poder utilizar tu mente es elegir qué creer. Y no elegir en base a si las cosas son verdad o no son verdad, sino creer en base a qué quieres resonar y qué quieres atraer, porque el universo está lleno de posibilidades. Están todas las posibilidades, está la abundancia, la carencia, el éxito, el fracaso, están todas las posibilidades. Simplemente que la que tú creas es en la que vas a resonar y es lo que vas a materializar en tu vida, porque esto que les hablaba del campo de Higgs y las telarañas de tu alrededor, que es el bosón de Higgs, que es lo que hace materializar tu vida, estas telarañas las podemos manejar a través de un superpoder que tienes, que es la atención. A lo que le pones atención, lo que observas es lo que vas a materializar en tu vida. Y esto es un estudio que se hizo y lo pueden ver en YouTube, buscarlo por ahí, el estudio de física cuántica de las dos rendijas. Ahí se descubrió, y no me voy a meter en este tema porque es un poco complejo, si quieren vean este video. Ahí se descubrió que lo que tú observas, lo que tú observas es lo que vas a materializar en tu vida. Entonces tú vas a tener la capacidad de observar lo que creas posible. Si tú crees que algo no es posible, no se va a materializar en tu vida, y es lo primero que necesitas hacer. Observar esa posibilidad, creer que es posible. Y en muchas, también eso lo llamamos como fe. La fe dicen que mueve montañas, y la situación es que la fe hace que observemos esa posibilidad, y entonces eso es lo que vas a materializar. Pero si tú no observas, por ejemplo, no observas la abundancia, el bienestar, la salud, si todo el tiempo estás observando la enfermedad, la carencia y lo que no quieres resonar en tu vida, entonces tú estás creando tu realidad mediante lo que observas. Acuérdate de esto, tú creas la realidad que observas, el universo está lleno de posibilidades. Entonces depende de tus creencias qué es lo que se va a materializar en tu vida. Y una creencia no se va a definir de si está bien o está mal, o si es verdad o no. No estamos hablando de eso, ya vimos que el universo está lleno de posibilidades, sino de qué quieres crear en tu vida. Todas tus creencias van dirigidas a lo que quieres crear en tu vida. ¿Tus pensamientos realmente es lo que quieres crear en tu vida? ¿Tu mente la estás usando para crear la realidad que deseas? De los 60,000 pensamientos que tienes en promedio en un día, ¿es realmente lo que quieres crear y materializar en tu vida? Posiblemente no, y ahí está el punto, que necesitamos empezar a elegir qué creer, porque, por ejemplo, a veces en consulta me dicen, Jimé, es que quiero tener una pareja que me apoye, una pareja que me sea fiel, que me equilibre,
que me haga sentir más bienestar que estrés. Y bueno, cuando definimos, por ejemplo, si esta persona es una mujer, ¿no? Que es muy común en la consulta, cuando vemos sus creencias, y a lo mejor ha tenido muchísimas relaciones que no se han dado, o parejas que no quiere materializar en su vida, pero cuando revisamos sus creencias, si es una mujer y esta persona está buscando una pareja hombre, y revisamos los hombres, ¿cómo son los hombres? Para ti, ¿qué son los hombres? Y pone, los hombres son infieles, por ejemplo, es muy común esa en México, ¿no? En mi país, los hombres son infieles, o los hombres te abandonan, por ejemplo. Si tú tienes esa creencia en tu subconsciente, por más que pienses, tengo una pareja positiva que me ama y que me es fiel y que está un compañero de vida, por más que quieras materializar eso en tu vida, si tú tu subconsciente está esa creencia, lo que vas a crear, lo que crea es tu subconsciente. Por eso es tan importante entrar a estas terapias o entrar a un proceso terapéutico en donde revises cuáles son esas creencias subconscientes o esa información que está en tu FB, que está creando tu realidad y que no la estamos eligiendo a voluntad. Porque aparte, a veces me dicen, no, en verdad, Jimé, todos los hombres que conozco son infieles, todos los de mi familia. Y aparte es una creencia que se va pasando de generación en generación. Y pues sí, no es debatir si realmente los hombres son infieles, sino realmente tú quieres crear eso en tu vida, quieres mantener esa creencia o la quieres reprogramar. O por ejemplo, en el caso de la abundancia, me dicen, Jimé, quiero abundancia en mi vida. Que por cierto hicimos un live de abundancia y prosperidad y pronto va a salir en YouTube. Entren a YouTube de Aprenda a Ser Feliz by Jimena Perdomo para que subamos ese live y lo puedan ver. Pero si alguien te dice, quiero abundancia en mi vida, y por más que lo pienses, tengo abundancia en mi vida, y prospero a través de mis talentos, porque tenemos que generar una acción para lograr esa abundancia, porque somos co-creadores de nuestra realidad. Y en el fondo, en tu subconsciente está la creencia de el dinero es malo, o el dinero te hace egoísta, o ser feliz es peligroso porque toda mi familia me va a rechazar, etcétera. Si tenemos estas creencias, entonces no se va a materializar esa realidad. Si no lo observas como posible, entonces no se puede materializar. Y esto es física cuántica. Entonces, Tesla decía que si queremos hablar del universo, teníamos que hablar de frecuencia y vibración. Y como nosotros somos el universo mismo, entonces también tenemos que hablar de nuestra energía, nuestra frecuencia y nuestra vibración. Y también Einstein decía que tenemos que vibrar en la realidad que queremos atraer. Y esto es la ley de la atracción y es física. Necesitamos vibrar en la frecuencia que queremos atraer. Si queremos amor, si queremos bienestar, bueno, pues tenemos que vibrar en esas emociones, en amor. Si queremos abundancia, tenemos que vibrar en gratitud. ¿Por qué? Porque vamos a traer la misma gama de frecuencias y sucesos. Este es otro punto importante de la física cuántica, la ley de la atracción. Tú atraes lo que resuenas. Y ahorita vamos a ver cómo se crea una resonancia, que esto también es algo importantísimo en la física cuántica. Cómo crear la resonancia que realmente deseo materializar en mi vida, porque tú creas tu realidad a través de tu mente y a través de tus resonancias. Entonces tu mente empieza a crear toda tu realidad, pero la mente a veces la utilizamos para destruirnos a nosotros mismos por estas emociones de culpa, de vergüenza, o para destruir a otros cuando estamos basados en el ego, en el miedo. Entonces, si utilizas tu mente para esto, esta es la realidad que vas a materializar en tu vida, pero posiblemente no sea lo que deseas materializar. Entonces, por eso hay que trabajar la energía y la frecuencia en la que estamos vibrando, y realmente trabajar qué creencias tenemos que están creando los pensamientos, las emociones y las acciones que están creando mi vida. Entonces, acuérdense de este punto, necesitas observar algo para que se materialice en tu vida. Si tú quieres emprender un negocio, si tú quieres cumplir una meta y tú tienes la creencia que en algún momento de tu vida se metió en tu inconsciente de que no eres capaz,
de que tú no eres capaz de lograr las cosas. Por ejemplo, esta creencia, no soy capaz de lograr lo que me proponga, nunca se va a materializar, porque realmente la creencia que está ahí, lo que está creando tu realidad, es no poder materializar la vida que deseas. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar tu sistema de creencias. Si hay una creencia que está generando una incongruencia entre lo que deseas y lo que realmente estás materializando o estás observando, porque muchas veces nuestros pensamientos van dirigidos más a observar la enfermedad, a observar todas estas cuestiones negativas que no queremos materializar en nuestra vida, porque la mente tiene una tendencia a pensar en los riesgos, a ver la parte negativa, y si no sabemos manejar nuestra mente, si tenemos un exceso de mente negativa, de estar observando la parte negativa todo el tiempo, que es el pesimismo, observar el lado más negativo de las situaciones, de las personas, de los sucesos, entonces vamos a seguir materializando esto, porque cada pensamiento genera un mail, es un mensaje que yo le mando a mi cuerpo y que genera una emoción para que mi cuerpo se mueva, ya sea una emoción de miedo, de baja frecuencia para detenerme, o una emoción de alta frecuencia vibratoria para avanzar. Entonces necesito elegir los mails que estoy mandando. Por eso te pregunto, de esos 60,000 pensamientos que tienes en el día, ¿realmente son los mails que quieres mandar a tu cuerpo? ¿Realmente son los mails y las emociones que quieres generar? Porque todas tus células están esperando ese correo para poder tener una reacción fisiológica y moverte. No van a discriminar tu mail, simplemente lo van a seguir al pie de la letra. Entonces necesitas elegir los mails que estás mandando, y para poder elegir los mails que estás mandando necesitas estimular tu conciencia, necesitas desarrollar la mente neutral y el neocórtex, que es el área de las decisiones conscientes, que genera un autocontrol, detenerme antes de pensar, antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer la obra de arte de mi vida. Y para eso necesitas meditar. Por eso les digo, hagan el reto de meditación de 21 días que está en el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar este hábito para poder ingresar a la mente neutral. Tú puedes crear tu realidad, pero necesitas, para poderla crear, necesitas observar esa posibilidad. Primer punto, ponerle atención. Ya después la atención es lo que va a poner la semilla en esa posibilidad, en ese campo fértil que es el universo. Entonces, ya que pusiste atención a eso, necesitas generar una resonancia. Una resonancia está compuesta de un pensamiento, una creencia, un pensamiento y una emoción, o un pensamiento, una emoción y un sentimiento, que es lo que dice la física cuántica. Entonces el sentimiento incluye ya una creencia, el creer que es posible. Entonces, si juntas un pensamiento, una emoción y una creencia, se genera una resonancia que mandas al universo, que a mí me tocó en mi época una caricatura que se llamaba Los Ositos Cariñositos. Y los ositos cariñositos decían, lo deseamos, y generaban una energía del corazón hacia el universo. Bueno, pues los ositos cariñositos se trata mucho sobre la física cuántica. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando decimos lo deseamos y generamos y juntamos un pensamiento, una emoción y una creencia, entonces se genera una resonancia y empiezas a materializar la realidad que deseas. Sin embargo, no somos muy conscientes de los pensamientos que tenemos, las emociones que tenemos, y las creencias que tenemos. Y si no nos conocemos, si no conocemos cuáles son estos pensamientos, si no nos autoobservamos, si no generamos autocontrol y si no nos ponemos en esta mente neutral, entonces no conocemos las resonancias que estamos mandando y echamos la responsabilidad al universo, al vecino, a la pareja, a todo el mundo acerca de la realidad que estoy creando. Pero lo primero que necesito empezar a analizar es cuáles son esas creencias,
cuáles son esos pensamientos, qué estoy sintiendo, en qué emociones estoy resonando. Porque todas las experiencias, las heridas emocionales del pasado nos generaron ciertas creencias. Por ejemplo, si yo tuve abandono, entonces pienso, todas las personas te abandonan, o las personas no me quieren, o no soy suficiente. Entonces vas a atraer personas, vas a resonar en personas que te sigan haciendo sentir que no eres suficiente, que te sigan abandonando, o por ende empezar a hacerlo tú para que no te lo hagan a ti. Eso es lo que hace el ego. Pero por eso necesitamos estar conscientes de cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias en las que estoy resonando, que están en mi subconsciente, y que a veces no es fácil llegar solos ahí. Para eso a veces necesitamos ayuda profesional, para indagar en cuáles son esas creencias que están bloqueando lo que quiero materializar en mi vida. Entonces, para crear tu realidad necesitas estar en un estado de mente neutral. Y para estar en mente neutral necesito postrarme en el espacio entre mis pensamientos, no estar pensando en el pasado, no estar pensando en el futuro. Para crear a voluntad necesito postrarme en este espacio, y eso es lo que nos enseña la meditación. Es como conectarte al Wi-Fi, porque tú estás conectado con una red de información mucho más grande, con una inteligencia mayor. Tú le puedes llamar como quieras, en este caso le vamos a llamar universo. Entonces estás conectada con esta red universal. Y cuando te postras, cuando te conectas al Wi-Fi, es cuando estás conectada en este espacio entre tus pensamientos, en mente neutral. Y lograr eso necesita mucha práctica, porque necesitamos dominar y amaestrar al chango de la mente, como decía el budismo, que pues siempre se está yendo al pasado, siempre se está yendo al futuro, y está todo el tiempo con pensamientos y pensamientos. Entonces, si no me detengo a elegir a voluntad qué resonancia quiero crear, no puedo crear la realidad que deseo en mi vida. Primero que nada, hay que aprender a postrarnos en este espacio. Por eso lo importante de la meditación como tecnología para crear esta mente neutral y conectarte con tu conciencia y tus verdaderas necesidades, las verdaderas necesidades de tu ser. No lo que los demás quieren de ti, no encajar en otros lados, sino lo que realmente tú deseas crear en tu vida. Póstrate en este espacio entre tus pensamientos, practica la meditación para que puedas lograrlo, que les recomiendo la meditación para tener una mente enfocada, o adiestrar tu mente, que también está en el reto de meditación de 21 días, que le llamo meditación del globo, que es para postrarte en este espacio, conectarte al Wi-Fi y poder empezar a tener una mente creativa y conectada con las verdaderas necesidades de tu ser. Necesitas conectarte al Wi-Fi. También para recibir información. Cuando tienes un insight, una idea, llega información por medio de estar conectado con esa fuente de información. Entonces hay que conectarse al Wi-Fi. Y también para poder crear necesitas tener muchos hertz, emociones de alta frecuencia vibratoria. Es como tener muchos megas en el Wi-Fi, pero tus megas van a depender de la cantidad de emociones de alta frecuencia vibratoria que tengas. Entonces, ya que observaste la posibilidad, la regaste con tu atención, necesitas generar un pensamiento que le llamamos decretos, afirmaciones. Yo soy un ser abundante. Necesitas mandar una instrucción a tu cuerpo para que empiece a hacer que eso suceda, porque eres co-creador. Prospero a través de mis talentos, y necesitas juntarlo con una emoción, con emociones de alta frecuencia vibratoria. Te voy a decir cuáles son las emociones de más alta frecuencia vibratoria para poder crear tu realidad. Una es la gratitud. Agradece todo lo que tienes, porque te vas a sentir abundante, entonces vas a traer más abundancia. La sintonía en donde tienes que conectarte para utilizar la ley de la atracción es la gratitud. Agradece lo que tienes, y agradece de que como si ya hubiera pasado. Cuando tú agradeces como si ya hubiera pasado, le metes una energía de altísima frecuencia para crear esa resonancia. También el motor del universo es el amor.
Y el amor, no te estoy hablando de una cuestión romántica o de todo lo que compramos en el 14 de febrero o la pareja, no. Te estoy hablando de una energía de alta frecuencia vibratoria, 528 Hz, que es la misma energía con la que vibra el universo cuando evoluciona. Y como tú eres el universo mismo, nosotros sentimos esa energía que aparte nos libera oxitocina, la hormona del amor en el cuerpo, que tiene muchos beneficios, que ya salió mi charla TED, de lunes la voy a difundir, donde hablo sobre todos los neurotransmisores, no se la pierdan. Entonces vibro en esta frecuencia que es amor. Cuando yo hago algo por mi propia evolución, que es el amor propio, entonces todo lo que haga yo por mi propia evolución es amor, o por la evolución de otros. Entonces el motor de ese campo necesita ser el amor, porque el universo siempre va a la propia evolución y tú eres el universo mismo. Entonces, que lo que mueva a tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus decisiones, tus acciones, sea el amor, sea la evolución, para que estés conectada con esta energía. Siempre lo que hagas que vaya a tu propia evolución y a la evolución de otros. Porque si no es así, por ley de causa y efecto, que es una ley universal, vas a recibir la misma gama de frecuencias. Si lo haces, si lastimas a alguien, si generas daño, si tu motor es el miedo, entonces vas a recibir esas mismas frecuencias vibratorias. Entonces, conéctate con la energía de la gratitud, del amor, que lo que quieras crear vaya a la evolución de los demás y de tu propia evolución. La energía de la fe, que es creer que es posible, que ya vimos que necesitas observar esa posibilidad. La energía de la fe, que es altísima, en una altísima frecuencia vibratoria. Y la alegría es lo que dice el universo: avanza, venga, vamos para adelante. Es una energía de altísima frecuencia. También cuando sientes alegría, vibras altísimo y entonces es mucho más fácil que te conectes al Wi-Fi. Imagínate todos tus megas con amor, gratitud, fe y alegría. Entonces generas una resonancia juntando con tu pensamiento y tu creencia, y entonces empiezas a crear tu realidad. Pero espérame, necesita ser un pensamiento en congruencia, porque lo que bloquea todo el asunto es que no hay una congruencia entre lo que piensas, lo que deseas y lo que crees. Primero hay que revisar si hay una incongruencia entre lo que estoy deseando y, por ejemplo, una creencia muy, muy común en mis pacientes es: el amor duele. Y entonces, si tú sientes que el amor duele, no vas a generar esa frecuencia, no vas a bloquear ahí. Y lo que bloquea el materializar algo es la duda, porque si dudas que es posible, no se puede por física cuántica, y el miedo. El miedo te hace para atrás, te detiene, entonces se va a bloquear. Si yo tengo miedo al amor, si yo tengo el miedo al bienestar, que le llamamos miedo a la felicidad, que es querofobia, y también hay otro live acerca de eso, se los recomiendo. Si yo tengo miedo a la abundancia, entonces no se va a materializar. Por eso lo primero que necesito es congruencia entre lo que pienso y lo que creo. Y así ya no genera una emoción de miedo para detener esta resonancia, o de duda que no observe la posibilidad. Entonces lo que va a bloquear el que tú crees tu realidad es el miedo y la duda. Entonces recuerda que necesitas estar en una mente neutral para poder crear tu realidad. Necesitas practicarlo, no se da de la noche a la mañana, porque tenemos al changuito de la mente yendo para acá, yendo para allá. Pero si tú practicas la meditación, si practicas estar en el espacio entre tus pensamientos, vas a poder conectarte al Wi-Fi. Y necesitas aumentar tu frecuencia vibratoria para poder crear y generar esas resonancias que son propias del universo, que eres tú. Entonces necesitas quitar todas esas energías de baja frecuencia que las traes cargando de quién sabe cuándo, que es culpa, miedo, vergüenza, todas estas emociones de baja frecuencia que hacen que no puedas generar esas resonancias.
Por eso necesitas sanar el pasado, sanar toda esa energía que traes cargando y todas esas creencias que generan un pensamiento, que me generan una emoción. Entonces cada vez que me acuerdo de cuando me lastimaron, cuando me hicieron, genero la misma frecuencia vibratoria, o miedo, o cuando yo lastimé, ¿no? Que es la culpa, o cuando yo hice. Entonces genero esas emociones de baja frecuencia y eso va a hacer que yo no pueda materializar mi realidad. Entonces, la física cuántica no es algo que esté muy fuera de nosotros, sino es algo que hacemos todos los días. Sin embargo, no lo hacemos a voluntad porque no conocemos estas creencias que se encuentran en mi subconsciente, no conocemos los pensamientos que tenemos, las emociones que estoy generando, cómo me siento, en qué estoy vibrando. Y no conozco si estoy generando una incongruencia o si realmente simplemente no veo eso como posible. Y para eso necesito autoobservación, necesito entrar en mí, observarme. Y eso se hace a través de la meditación, a través de la solitud, porque la soledad es una ilusión del ego. No puedes estar solo porque estás conectado con todo el universo. Es como decir, ese árbol está solo. No puede estar solo porque está conectado con toda una red abajo que ya también se comprobó científicamente y está conectado con el universo entero. Tú también estás conectado con el universo entero. La solitud es algo diferente. La solitud son los espacios que yo me doy para poderme conocer, para poderme entrar en mí, observar qué estoy pensando, qué resonancias estoy creando. Esto es la solitud, y para proveer al amor de tu vida, que eres tú, porque eres el único que va a estar contigo toda tu vida. Entonces, para mejorar ese vínculo maravilloso que tienes contigo y hacer todo lo que necesitas hacer para vibrar alto, como hacer ejercicio, como alimentarte sanamente, hacerte de comer rico, hacer todos tus hábitos saludables para mantener arriba tus hertz. Entonces tú necesitas de estos espacios para ti. Eso es la solitud, y la práctica de la solitud es necesaria para poder subir tu frecuencia vibratoria y postrarte en mente neutral. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre estos temas que acabamos de ver. La resonancia, yo le llamo PES, acuérdense, un pensamiento más una emoción más un sentimiento, que el sentimiento es el que incluye la creencia. Las resonancias tú las generas a través de tu mente, que crea este pensamiento, genera esta emoción, y la información de tu FB, de tu disco duro, tu USB, va a crear tu realidad. Entonces elige tus pensamientos, tus creencias, tus emociones a voluntad, en base a que eso quieras crear en tu vida. No si está bien o mal, eso es muy subjetivo, porque a cada ser, cada FB le hace vibrar alto diferentes cosas y le hace evolucionar diferentes cosas. Y que tu motor sea el amor, porque si utilizamos este poder, y como decía Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad. Si utilizamos este poder en base al ego, en base al miedo, entonces lo que vamos a generar es destrucción. Destrucción a los demás y destruirnos a nosotros mismos. Y si destruimos a los demás, nos destruimos a nosotros mismos por ley de causa y efecto, y porque estamos conectados. Entonces, que tu motor sea la fuerza de la evolución, como el universo que va siempre a su propia evolución. Y mientras tú vayas a tu propia evolución y a la de los demás, estarás conectada con esa energía que eres tú, que es el universo mismo. Espero que este live te haya servido para empoderarte y para analizar cuáles son las resonancias que estás generando en tu vida, y saber a lo mejor el por qué no estás creando posiblemente la realidad que deseas. A lo mejor no la estás observando. 1, no lo crees posible. 2, hay una incongruencia entre tus pensamientos y tus creencias. O 3, estás resonando en frecuencias que no tienen una alta vibración. Estás a lo mejor atrayendo esa misma gama de frecuencias y sucesos, estás generando a lo mejor los mismos patrones en tu vida que se llamaban patrones, pero ahora ya la física nos ha demostrado que son resonancias, que resonamos en las mismas situaciones, y que aparte esto se hereda las heridas emocionales
se heredan conforme a la información que me pasan mis padres, mis ancestros, o también tu FB, tu energía, frecuencia, vibración, información, ese trasciende, no puede destruirse. Cuando te mueres, el cuerpo físico deja de funcionar, pero eso que eres en el fondo, lo que está en los microtúbulos de tus células, que es tu conciencia, tu campo, ese trasciende. Y entonces puedes ir cargando toda esta información por mucho tiempo si no te sientas a reprogramarla, porque tienes plasticidad neuronal, que es una maravilla. Tienes la capacidad de meter el archivo que a ti se te antoje, si lo haces a voluntad, por medio de la repetición, la memorización, de observar esa posibilidad y de meterle una emoción de alta frecuencia vibratoria. Tú puedes reprogramar tus archivos y a lo mejor no eres responsable de lo que te programaron en la infancia, pero sí de reprogramarlos en la adultez. Entonces vamos a ser responsables de nuestro campo, de nuestra energía e invertir en lo que realmente va a trascender, que es nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestra vibración y nuestra información, para empezar a crear la realidad que queremos en nuestra vida y la realidad en la que queremos aportar a todo el universo con el cual estamos conectados. Y bueno, gracias por estar en el live del día de hoy. Vamos a generar las resonancias que queremos para este mundo. Tenemos una gran responsabilidad personal y la pandemia nos ha servido mucho para entrar en nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras resonancias, que a veces nos cuesta trabajo, que le llamamos sombra, pero simplemente son energías de baja frecuencia que no queremos verlas en nosotros mismos y nos ha costado bastante trabajo. Pero ya que haces este proceso, vas a adquirir este poder personal de saber que puedes crear la realidad que tú deseas en tu vida. Bueno, la física cuántica es un tanto compleja, pero básicamente esto es un resumen muy práctico para que puedas utilizarlo en tu vida diaria. Te recomiendo que veas el video del secreto, de la ley de la atracción, el documental de ¿Y tú qué sabes? También veas este experimento de la doble rendija, que es, puedes observar cómo científicamente cómo tú materializas lo que observas y cómo podemos cambiar las creencias que están arraigadas y no nos permiten avanzar y hacer una resonancia. Ok, hermosa, bueno, realmente esto, Cari, es un tema un poco más profundo. Hay que, primero que nada, hay que darse cuenta de cuáles son esas creencias, hay que meterse ahí al subconsciente y muchas veces necesitas ayuda de un profesional, pero si tú te cachas, simplemente pregúntate, ¿esto quiero crear en mi vida o no quiero crear en mi vida? Y si tú estás pensando, es que la gente es mala, ¿no? ¿Eso quieres crear en tu vida? ¿Quieres crear gente mala? Porque está la que vibra bajo y la que vibra alto, ¿no? Porque malo o bueno es una tendencia de la mente a juzgar. Pero tú vas a preguntarte, ¿eso quiero crear? Entonces te vas a ir cachando esas creencias que tú no quieres crear en tu vida. Empieza a darte cuenta. La meditación hace que te des cuenta porque estimula la conciencia y el neocórtex, el lóbulo frontal, y entonces estimulas esta inteligencia, que la máxima inteligencia del ser humano es saber elegir a voluntad, qué resonar, qué pensar, qué hacer, qué hablar. Porque lo que hablas es un decreto, es como, es un poder mágico, sí, somos como magos, porque cada cosa que hablamos, cada cosa que pensamos y cada cosa que creemos empieza a crear. Y entonces necesitamos empezar a asumir esa responsabilidad. Y las resonancias, pues es juntar estos complementos que te digo, un pensamiento, una creencia y estas emociones de alta frecuencia que te dije, y necesitas postrarte en mente neutral para poderlo hacerlo a voluntad, a crear tus resonancias a voluntad. Pero sí necesitas indagar en cuáles son las heridas emocionales que traes, cuáles son esas emociones que traes cargando del pasado, cuáles son estas creencias, y si quieres hacerlo, bueno, pues me pongo a sus órdenes con psicoterapia individual o en algún curso de Aprende a Ser Feliz. Podemos
indagar más en esto, o también hay muchas herramientas en el canal de YouTube donde puedes ver algunos de estos temas en específico. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo de luz enorme. Y bueno, esta semana vamos a empezar a crear la vida que queremos y a darnos cuenta de en qué estamos resonando. Les mando un abrazo de luz y que tengan una excelente tarde. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.